Ok, buenas tardes, buenas noches con todos, todas y todes a nuestro último conversatorio sobre literatura infantil con temática LGBT. El día de hoy tenemos a Ángela Luna en la moderación y como invitada a Vero Ferrari. Am, Ángela Luna es bibliotecaria por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde concluyó sus estudios de maestría en gestión cultural y desarrollo. Diplomada en gestión pública por la Academia Diplomática del Perú, en interculturalidad por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sus campos de interés son la literatura de mujeres, la historia del siglo XX, las lenguas originarias del Perú y la bibliodiversidad. Es directora de las revistas Airampu y Ojo de Agua. Actualmente es la responsable de la biblioteca del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Y Vero Ferrari. Vero Ferrari es lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudió la maestría de Género y Desarrollo en la misma universidad. Tiene diplomados en literatura infantil y juvenil por la UARM, en culturas y narrativas para la infancia y la juventud por Flaxo Argentina, en creación documental de CIBEF México y en pensamiento feminista y luchas sociales del sur por la UNSA Bolivia y UAM México. Trabaja como editora general en la web de noticias Mano Alzada. Es jefa de programación del Insólito, Festival de Cine Fantástico. Fue presidenta del Movimiento Homosexual de Lima, editora de la revista Crónicas de la Diversidad y corresponsal de la agencia Presentes en Argentina. Ha codirigido 2 cortos documentales: ¿Y dónde están las lesbianas?, una historia contracultural del Perú, y El polvo ya no nubla nuestros ojos. Ha publicado el cuento infantil Camila tiene 2 mamás y participado en antologías como Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, antología de microrrelatos, publicado por Estreno Mudo el 2012. Superamigues, cómics contra el COVID, publicado por el Ministerio de la Producción el 2020. Maternidades Queer, publicado el 2020 en Egales. Ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú bicentenario, publicado en la editorial PCM el 2020. Escritura contemporánea queer en inglés y español en las Américas, publicado en Hostel Review 2020. El clan de los cuentos, publicado en FC 2020. Y Estampas Maricas de Lima, publicados el 2023 por Gafas Moradas. En teatro hizo Proyecto Maternidades, obra de teatro testimonial del 2018-2019, presentada en festivales de teatro de Perú y Argentina. Recibió el Premio Mujeres en Acción 2022, otorgado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en la categoría Experiencias Exitosas, junto con Ana Karina Barandiarán, por la implementación de la Biblioteca Miguelina Costa en un barrio del Centro Histórico de Lima, con población infantil en situación de vulnerabilidad. Entonces, doy pase a Ángela para que comience la entrevista. Muchas gracias, Ale. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Bueno, para mí es un honor tener a Vero acá en la entrevista. Vero es autora de Camila tiene 2 mamás, el primer cuento LGBT del Perú. Luego viene ya Laquita, quien ha publicado varios cuentos como Dorita y el dragón o Claudio y el tritón. La literatura infantil en los últimos 20 años en América Latina recién están abordando eh, estos temas reservados, ¿no?, para los adultos, eh, como el medio ambiente, la migración, pueblos originarios, problemas sociales, disidencias sexuales, feminismo, discapacidad visual, auditiva y medio ambiente. La chilena Paula Larraín, de la Dirección del Libro, de Bibliotecas y Museos de Chile, dice sobre este nuevo contexto lo siguiente. Los niños, la niñez, no están ajenos a estos temas, al contrario, les afecta. Antes se entendía a la niñez como mera receptora de conocimientos y ahora como seres activos y partícipes de su construcción individual y colectiva. En el Perú, en los años 80, 90, era impensable ver en una librería o una biblioteca un libro de temática LGBT, menos un libro de corte infantil, como ya estaba pasando en Chile en el año 2000, a inicios del año 2000, o en Argentina o México. Recién en los últimos 10 años esto ha cambiado porque activistas como Vero tomaron la pluma
y con el apoyo de editoriales independientes publicaron sus libros, ¿no? Tenemos el caso de Diversa Cartonera, que publicó Alaquita, El armario de Zoe, que fue bajo ese sello editorial que publicó Camila tiene dos mamás. Y últimamente tenemos esta plataforma de Amazon que permite pues, que eh, más personas puedan alzar su voz y dar a conocer historias sobre las disidencias sexuales, ¿no? Por otro lado, la literatura hecha por mujeres y las disidencias sexuales siempre han estado al margen del llamado canon literario. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta para Vero sobre esta relevancia, ¿no? De temas que antes no se tocaban para la niñez, ¿no? Entonces, ¿tú consideras, Vero, que la literatura infantil debe hacerse cargo de estos temas, temas como las sexualidades disidentes? Bueno, buenas noches con todas, todos, todes. Gracias por la invitación también. Bueno, yo creo que la literatura debe hacerse cargo de todos los temas, ¿no? Mi mirada es como un poco más política. Entonces, si la literatura o las artes en general o la cultura no son políticas, estaríamos frente a un vacío de representación, que es lo que ha habido por muchísimo tiempo en muchas partes del mundo. En algunos países ese vacío de representación ha ido pues llenándose, ¿no? En el Perú, como muchas cosas en el Perú, han empezado tarde. Se ha empezado igualmente por poblaciones que tenían más legitimidad de su existencia, como las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces se ha pensado mucho en la parte de literatura infantil para poblaciones indígenas, luego para población afroperuana, ¿no? Luego para población con discapacidad, ¿no? En poblaciones en donde nadie tiene ninguna duda de que son importantes tomarlas en cuenta. Literatura infantil dirigida a niñas, ¿no? Sobre todo para generar valores o acciones, ¿no? Como la valentía o qué sé yo, todo lo que se supone que no se les enseña a las niñas. Y evidentemente íbamos a empezar tarde con la cuestión LGTBIQ+, porque no tiene la legitimidad o no tenía la legitimidad que tenían las otras poblaciones, ¿no? Siempre ha estado pendiente de un hilo ser incluidos en políticas públicas, por ejemplo. El Plan Nacional de Derechos Humanos nos ponía y nos sacaba, y nos ponía y nos sacaba, y de pronto podíamos desaparecer como población tranquilamente frente a la mirada de toda la sociedad. Entonces, creo que eso ha sido una razón por la cual las infancias, eso y muchas otras razones, o sea, desde el Estado, la falta de legitimidad de las poblaciones LGTBIQ+, y desde la misma población LGTBIQ+, de no querer involucrar a las infancias en temas que están relacionados con la sexualidad. Entonces, visto así, vamos a demorar mucho en poder hacer que la literatura toque estos temas, ¿no? La literatura infantil o dirigida a las infancias. Pero sí, claro, era imperioso que se haga y gracias al activismo y creo que a la valentía de algunas personas se pudo lograr sacar algunos cuentos, que no son muchos tampoco, considerando que, bueno, que nuestra tradición literaria es importante en América Latina, pero a nada. Pero, ¿y te gustaría spoilearnos un poco de qué trata Camila? ¿Camila tiene dos mamás? Sí, claro. Bueno, es una niña que tiene dos mamás y que cambia de colegio, y en este nuevo colegio está como esperando que alguien le haga la pregunta que se le hace a todas las familias que son diversas o diferentes o poco ortodoxas,
que es ¿por qué son así ustedes y por qué no son como los demás? ¿No? Entonces, cuando le hacen esta pregunta a Camila, ella va donde sus mamás, porque también se genera un problema dentro del colegio, ¿no? Algún papá se queja de esta situación, y entonces se genera pues una situación tensa, se podría decir, en el colegio que tiene que resolver. Y se resuelve mediante la presencia de las dos mamás en una charla con padres, madres de familia, que es una forma muy didáctica, muy también idealista, de que se resuelvan estos problemas que generalmente pues no se resuelven así, ¿no? No es tan fácil que papás o mamás lesbianas, gays, trans entren a los colegios y digan abiertamente lo que son y hablen con los demás de este tema. Evidentemente era una fantasía pues que estaba ahí, pues nos gustaría que sea real en algún momento. Y bueno, se resuelve bien, ¿no? Se resuelve bien, los papás comprenden la situación, un poco se quitan los prejuicios y se sigue adelante. Ese era en resumen la historia. Sí, Richard Leonardo hace poco publicó un artículo sobre Camila tiene dos mamás y lo analiza, ¿no? Y él plantea que Camila tiene dos mamás, es un libro, es un cuento pedagógico, ¿no? ¿Cómo así tomaste esta perspectiva para, claro, como tú misma señalas, ¿no? Este idealismo de que las mamás entran, conversan con los papás y argumentan y les enseñan, ¿no? Y Richard Leonardo también dice que este libro él lo ve más dirigido a adultos que a niños, ¿no? Por eso mismo es pedagógico, ¿no? Para la niñez que tiene familia homoparental y para la niñez que tiene familia heterosexual, ¿no? A diferencia de la Quita, que utiliza Fantasía. la fantasía, ¿no? Tú usas la realidad, pero con también rasgos de fantasía, lamentablemente. Pero también hay fantasía en el sentido estricto de la fantasía, que es cuando Camila se siente como un monstruo, ¿no? Y está dentro, como un animal de circo, ¿no? Entonces, hay un poquito de fantasía ahí, pero no es lo más relevante, ¿no? Cuando publicamos Camila tiene dos mamás, era 2015. Habíamos perdido la unión civil, ¿no? Que había sido una campaña que empezó el 2015. Demoró 2 años en debatirse el proyecto de ley y se perdió, ¿no? Y fue una campaña impresionante, se hicieron muchas marchas muy importantes, con muchísima gente en las calles, y bueno, pues el Congreso es otra cosa, ¿no? La calle es una cosa y el Congreso es otra, entonces se perdió. Una oportunidad, ¿no? De que Perú sea un país mejor. Entonces, en ese panorama, se había tocado mucho el tema de las infancias, ¿no? El interés superior del niño y el derecho de los niños y las niñas a, no sé, pues, a ser heterosexuales, qué sé yo. Y entonces eso era como muy, muy presente y estábamos como un poco hartas de ese tema de que se pensara que las infancias LGTBIQ+, porque en el cuento hay una niña muy masculina, ¿no? Que podría ser tranquilamente en el futuro una niña trans, ¿no? Un niño trans, o la misma Camila podría ser lesbiana, o sea, no hay ningún destino, ¿no? Asegurado para nadie. Entonces, desde ahí estamos como pensando mucho con algunas activistas qué hacer para las infancias. Y una excusa también para enseñar algunas cosas a la sociedad peruana, ¿no? Para decirles cómo podría ser mejor esta sociedad. Y así nace, ¿no? De puro activismo, o sea, no sabíamos mucho de literatura infantil, más allá de leer los clásicos, no nos interesaba mucho la literatura en sí, sino que este sea una herramienta de transformación, de pedagogía, una herramienta didáctica, que enseñar alguna cosa
a una población que está siendo pues olvidada, ninguneada, negada, que es la población LGTBIQ+, ¿no? Lo tome quien lo tomen los padres, como para que les ayude un poco a ejercer su derecho a la participación dentro de los colegios, o a las infancias, para que vean que sus papás pueden tranquilamente actuar de forma proactiva sobre sus vidas, ¿no? Y intentar transformarlas. Entonces, era esta idea. Así que no van a encontrar poesía, ¿no? No van a encontrar mucha fantasía. Es una historia estrictamente real, entre comillas, ¿no? Pero eso es lo que se pensó inicialmente, era una herramienta política, y así salió. Entonces, evidentemente, lo primero que se va a entender, o sea, desde el análisis literario, desde los estudios literarios, van a decir, bueno, pues esto es político, ¿no? Eso es quiere enseñar algo. Y cuando tú quieres enseñar algo, pierdes literatura y ganas política, ¿no? Entonces, puedes ganar política como no también, porque hay unas cosas desastrosas que también intentan enseñar cosas y las enseñan súper mal, ¿no? Entonces, pero creo que generamos un equilibrio ahí entre lo literario político, que hasta el momento ha perdurado, y aparte que las ilustraciones son muy bonitas, y eso ayudó mucho también a que jale hacia el público infantil, porque yo recuerdo que, o sea, siempre me han mandado fotos de niñitas, sobre todo niñitas, ¿no? Que les gusta mucho el libro, que es su libro favorito cuando son chiquitas, algunas no saben leer, pero como que las imágenes les fascinan, entonces es como que esto es lo chévere del libro, ¿no? Que hasta ahora a niñas muy chiquitas les gusta. Y me da mucha risa. Esa es la magia, ¿no? Del libro infantil también, ¿no? Esa conexión entre la escritura, la ilustración. Pero, ¿cómo fue ese proceso para ti de escritura propiamente dicha, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar también a la ilustradora, que tanto tú y la ilustradora lleguen a una armonía, ¿no? En lo que fue este producto final, este hermoso libro? Que, bueno, yo, como le estaba contando a Ale, me empecé a enamorar de los libros infantiles con Camila. Camila tiene dos mamás. La verdad que me encantó, nunca le había prestado mucha atención, bueno, ya de adulta no le había prestado mucha atención a los libros infantiles, pero cuando vi el producto final, así ya hablando en términos de editoriales, dije, está precioso, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, cómo fue tu proceso de escritura y cómo fue el proceso en sí ya de, mm, de conexión entre tu escritura y las ilustraciones. Y la ilustradora, ¿no? Fue una ilustradora también. Sí, es una ilustradora. Bueno, eso lo consiguió, creo que el mayor mérito lo tiene Zoe Santamaría, que es la editora del libro. Ella, por eso se llama la editorial El Armario de Zoe. Ella nos juntó a mí y a Mayra Ávila, que es la ilustradora, para planificar este libro, y invirtió también su dinero en esto. O sea, ella es la que prácticamente hace este libro. Nosotras somos como un poco instrumentos de su deseo de activismo, ¿no? Porque ella también era activista lesbiana. Claro. Entonces, y trabajamos muy bien con Mayra, con Zoe, con las tres, para ver que las ilustraciones, que todo pueda ser como lo habíamos imaginado, ¿no? Un poco. Y el proceso de escritura, mira, fue el 2015, a ver, no me acuerdo mucho. Me puse a ver muchas películas infantiles, muchos dibujitos, ¿no? A ver, ya estoy como machín, ya. Me puse a ver tutoriales de YouTube, ¿no? Para ver qué cosas estaban pasando, ¿no? En las infancias. Porque en ese tiempo yo no estaba muy interesada en las infancias, ¿no? Era como suele ocurrir, hasta que algo te descubre, ¿no? Te destapa los ojos. Son una población súper olvidada, ¿no? Sí. Súper
subsumida en cosas de adultos, ¿no? Entonces, no, yo no trabajaba para nada con infancias, aparte de mi hija, no había tenido más experiencia con infancias, no soy como que la tía que todos hubieran querido, ¿no? Soy la tía que no se quiere, porque siempre está lejos y no va a los cumpleaños. Entonces, la única relación era con mi hija, que había sido que es todavía una relación muy bonita. Entonces, o sea, para escribirlo, vi muchos dibujitos. Había un dibujo argentino de una niña que tenía un nombre que se leía por atrás y por adelante. ¿Cómo se dice? Ana, ¿cómo se, Anina, no, se llamaba, Anina. yo. Sí. Creo que de ahí, de este dibujito Anina, es que saco algunas cosas para Camila tiene dos mamás, ¿no? Y ahí va, de ahí sale como un poco la inspiración, porque no se me ocurría nada, la verdad. Entonces me puse a ver como que algo que me inspirara. Y la verdad que el texto no pasa de una página, ¿no? Como suelen ser los libros ilustrados, ¿no? Sí. Son una oración, 2 oraciones, ya. Solamente la parte más larga es la pedagógica, tal vez, o cuando cuentan las mamás, cuando la mamá le cuenta cómo nace su romance con su otra mamá, esa parte también es larga, pero de ahí, o sea, no pasa de 2 páginas, ¿no? Mucho esfuerzo no hubo. Bueno, sí, igual te has tomado el tiempo de investigar, de chequear, ¿no? Además, el proceso de escritura, sí, o sea, lo pensaste para que sea un libro pedagógico, era el momento, era la coyuntura también, ¿no? Sí, estábamos en pleno desastre moral porque habíamos perdido, ¿no? Una campaña muy, muy fuerte y ya. Igual luego cuando ya estudié el diplomado en literatura infantil y juvenil, evidentemente entendí muchas cosas. O sea, si tuviera que volverlo a hacer, no lo volvería a hacer distinto, pero pensaría mejor el final, tal vez, ¿no? El acabado final. Entonces, luego hice un cuento que está dentro del clan de los cuentos para niños del siglo XXI, del Fondo de Cultura Económica, que es virtual, se puede descargar. Que se llama El descubrimiento de Pipina, y es lo mismo, ¿no? Es como una niña que descubre que su mamá es lesbiana. Pero este cuento es mucho más fantasioso, o sea, ahí es metalingüístico, se podría decir, metaliteratura, porque jalo historias de la Caperucita Roja y de la Cenicienta y cosas así, mientras transcurre el cuento. Entonces, ahí es como que ya es mi graduación en literatura infantil, por fin, ¿no? Porque alguna gente hasta ahora critica mucho el asunto pedagógico de Camila tiene dos mamás, ¿no? Que a mí evidentemente no me importa, ¿no? Pero es parte de... Pero ¿qué dicen? ¿Qué te critican de ese asunto que es pedagógico? como que pedagógico, ¿no? Y que ahí, cuando hay mucha pedagogía, se acaba la literatura. Eso en general. Es un punto de vista, ¿no? O Sí, sea, claro. Bueno, sí, un punto respeto. de vista. Sí. Y, Vero, ¿y cómo fue bueno, luego de todo este proceso de escribir, de pensar la idea de hacer este libro, cómo fue la distribución del libro, ¿no? O sea, eh, fue sencillo. Me imagino que tú como la escritora no te has encargado de eso, seguro se hizo cargo Zoe, pero igual las presentaciones del libro, ¿cómo fue la recepción de tu libro en ese momento? La recepción fue buena. La editorial Soes hizo mucha chamba ahí, hizo mucha publicidad, creó un fanpage que creo que todavía existe. Hizo maquetas para tomarse fotos, ¿no? Hizo llaveros, había muchas cosas alrededor de Camila tiene dos mamás, aparte que
que también habían grupos, los que ahora se conocen como la Resistencia, esos grupos, antes también había, ¿no? Estaba Acción Legionaria, ¿no? Entonces, Acción Legionaria siempre intentaba boicotear los eventos LGTB, y sacaron pues unas publicaciones donde decían que iban a quemar el cuento, ¿no? Antes de leerlo, antes de que salga, porque claro. ya estaba distribuido, solamente se había anunciado el cuento. Va a existir ese cuento pronto, ¿no? Lo vamos a quemar. ¿Sí? Entonces eso como que le hizo publicidad, ¿no? También fue divertido. Y se presentó en el Centro Cultural de España, estuvo lleno, mucha gente, y luego ya la editorial se encargó de distribuirlo. Yo tengo varios cuentos, o sea, yo se los adquiría a la editorial para tenerlos yo, para venderlos yo y para regalarlos si quiero, ¿no? Entonces, solo se hizo una edición porque eso ya se dedicó a otras cosas, ¿no? Y en algún momento, creo que hace 3 años antes de pandemia, el Ministerio de Cultura lo incluyó en una lista de libros que deberían ser distribuidos a todas las bibliotecas públicas del Perú. Pero hubo un escándalo, un pasquín, que se llama Lima Gris, creo, hizo un escándalo porque se incluyó un libro de un youtuber. Entonces, y como sacaban así una serie de, entre comillas, denuncias de cosas raras que estaban pasando en el ministerio, entonces sacaron todos los libros que podían ser polémicos, ¿no? Y ya también sacaron Camila tiene dos mamás. Entonces ya pues ahí se acabó la posibilidad de que Camila tiene dos mamás se pudiera distribuir en bibliotecas públicas de todo el Perú, ¿no? Así que en general se ha quedado pues, su distribución en Lima, pero más allá de eso, o sea, deberían salir otros cuentos, otros libros, otros escritores escribiendo pues, en regiones para sus regiones, ¿no? Sobre cómo se vive ahí, cómo se vive la infancia LGTB. Sería lo ideal, ¿no? Más allá de que mi libro se vuelva a imprimir, ¿no? Y estar por allá, ¿no? Que se hagan sus propias historias y que las distribuyan y que las lean por ahí. Sí, eso sería lo ideal. Y hablando de bibliotecas públicas, bueno, tu hermosa biblioteca Miguelina Costa, que no es pública, en realidad, una acción comunitaria, ¿tiene libros LGBT, de literatura infantil LGBT? Tiene poquitos, pero tiene, ¿no? Tiene el mío, que hay como 100. Tiene los de La Quita, que hay bastantes también. El nuevo libro que ha sacado Sofía Tudela, Amor Arcoíris, ¿no? Que es una selección de cuentos de hadas, se podría decir, ¿no? Mitológicos, dirigido a infancias, ¿no? En un estilo así bastante clásico. Y está George, que es sobre una infancia trans, sobre un niño trans. Tenemos libritos en inglés, mamá, mamá y yo, papá, papá y yo, ese tipo de cosas, y muchos libros feministas para infancias también, ¿no? Pero igual no hay como una gran cantidad de literatura LGTBI, ¿no? O sea, sabemos que existe, pero no las tenemos, lamentablemente. ¿Y cuál es la recepción de la niñez de la Biblioteca Miguelina Costa? Cuando ven los libros, cuando los leen, lo Casi conversan todas las entre ellos, preguntas, ellas. ¿cuál es su libro favorito? Te van a decir Camila tiene dos mamás, no hay duda. Por supuesto, Y su escritora favorita, Vero Ferrari. pero Pero sí, o sea, la recepción es súper normal, tranquila, les encanta estos libros, les despierta mucho su imaginación, sus ganas de conversar sobre el tema, porque acá hay varias infancias, niños, niñas, hay niñas, ¿no? que son LGTB, que tienen mamás lesbianas, que tienen tíos trans, ¿no? Tías trans, entonces estos temas no se tocaban antes aquí, en sus familias eran como secretos, ¿no? Y con la biblioteca, viendo a dos chicas lesbianas que son pareja, ¿no? Atender la biblioteca y
es como, de pronto no es como raro, ¿no? O sea, y también, o sea, la situación del barrio o sea, se podría decir, a ver, hay cosas peores Ujú, que ver aquí que una pareja de lesbianas en una biblioteca, ¿no? ujú, Igual es como, ha habido como que, a veces comentarios, ¿no? Comentarios de, o sea, acá hay muchas trabajadoras sexuales, por ejemplo. ujú, Están en la calle, en la siguiente cuadra de la biblioteca y en Lino Cornejo, ¿no? Que es transversal a la biblioteca, ¿no? Y una vez, cuando recién llegamos, Ana Karina y yo pasábamos de la mano y escuchamos que alguien decía, comentaba, ¿no? Esas cosas nunca las hemos visto por acá, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como negativamente, ¿no? Y volteamos y eran trabajadoras sexuales, y nosotros nos sorprendimos mucho, ¿no? Porque hay como una normalización de ciertas cosas que son pues igual de distintas, ¿no? ujú, Que se viven, pues. Pero ya, luego ya la gente se acostumbró como nosotros nos acostumbramos también a todo lo que hay por acá. ujú. Y los adultos, ¿cómo ven la Biblioteca Miguelina Costa con esta diversidad de publicaciones que ofrecen a la niñez? En general, los adultos no entran a la biblioteca, así que no saben qué hay, más Lo que sospechaba. es un espacio libre de adultos. Ujú, Eh, Queremos que sea un espacio refugio para las infancias, entonces preferimos que no estén, ¿no? ujú, Y no, pero igual, no sé, no creo que digan nada, ¿no? O sea, acá en la esquina venden droga y la gente se mata y hay proxenetismo y hay un montón de cosas, así que porque haya un libro de diversidad sexual en una biblioteca no creo que sea problemático, aunque ujú. todo pueda pasar en este contexto. Todo puede pasar. Sí. Rafael López Aliaga viene y nos cierra la biblioteca. No, por favor, no, que no se enteren. Sí, bueno, está terrible la situación. Cualquier cosa puede pasar, como dicen. Pero, y dime, ¿por qué escribir libros para la niñez? Y libros, sobre todo así, ¿no? Que inviten a la reflexión, al pensamiento crítico. Eh, por qué dirías que es importante eso? Porque hacen falta, porque son necesarios para que las personas se sientan representadas, se sientan reflejadas en estos libros, porque se convierten también, como la literatura en general, como las artes en general, en formas de refugio, en espacios de sobrevivencia. Ujú, Entonces, si uno ve a alguien parecido a uno, pues tiene más posibilidades de sobrevivir que si te sientes solo o sola en el mundo. Es por eso, ¿no? Es para poder sobrevivir. Y creo que así lo habrán pensado todas las poblaciones que han hecho cosas para sus infancias, ¿no? Desde intentar que no se muera un idioma, ¿no? Una lengua, hasta las comidas de determinadas regiones, ¿no? Todo es sobrevivencia, o sea, más allá de la identidad que a veces nos divide, ¿no? Creo que podemos llegar a transformaciones más profundas si trabajamos colectivamente por el bien de determinadas comunidades, ¿no? En ese sentido, trabajar por el bien de las infancias LGTB es una necesidad urgente, porque nadie se preocupa por ellas. No hay ninguna política específica del Estado que esté pensando en estas infancias. Entonces, eh, están prácticamente abandonadas. Eh, o sea, si ya las infancias en el Perú están abandonadas, muchos más las infancias LGTBIQ, ¿no? Por lo menos algunas infancias tienen la posibilidad de acudir con su familia, con sus padres, con sus madres, para poder sentirse resguardados y sobrevivir. Pero las ujú. infancias LGTB no tienen esa posibilidad, ¿no? Es muy difícil que una niña lesbiana vaya y le diga a su mamá,
mamá, soy lesbiana, me están molestando por ser lesbiana, ¿no? Es como, sería extraordinario, pero no suele pasar, menos los niños gays, mucho menos las infancias trans, ¿no? Entonces, si por el lado de la familia, si por el lado del Estado no hay formas de sobrevivencia, tiene que ser a través del trabajo colectivo, la organización comunitaria, el activismo, las amistades, las familias que uno elige. Entonces, por ahí está la capacidad de sobrevivir, de resistir de nosotras y nosotras. Y hablando de ese acompañamiento a través de la lectura, ¿cuál fue el primer libro con el que tú te has sentido acompañada? El primer libro, a ver, creo que Sí, lo Mujercitas. recuerdo. Sí, Mujercitas, porque había una niña, evidentemente, que creo que todas las que han quedado pegadas con Mujercitas no pueden dejar de pensar en Joe March, ¿no? Entonces, era una niña distinta a sus hermanas, ¿no? No era débil, no era femenina, no le interesaban los chicos, ¿no? Entonces es, pues ya, lesbiana, ¿no? Y debió ser lesbiana, pero le hicieron un final heterosexual a su vida, que era lo que se esperaba, ¿no? En ese tiempo. O sea, actualmente sería lesbiana. Sí. Entonces, ella para mí fue la primera representación lésbica literaria, ¿no? Aparte de la cuestión oral de María Marimacha, yo no había escuchado, leído nada sobre otras lesbianas en mi vida, ¿no? Entonces, era María Marimacha y Joan March, ¿no? Y ahí se acababan mis representaciones lésbicas de pequeña. Y por suerte estuvo, ¿no? O sea, gracias Luis May Alcott por pensar en un personaje femenino así, ¿no? Yo creo que le ha salvado la vida a muchísimas mujeres lesbianas en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué libro recomendarías para leer a la niñez? Además de Libro, Camila tiene dos mamás. cómpreme mi libro, ya. Y libros para la infancia. Hay uno que es muy bonito, se llama Sirenas, que es de una infancia trans femenina, George, que es una infancia trans masculina. No sé si para infancias, pero sí tal vez para adolescencias, los cómics de Alison Bechdel, que son muy Son chéveres. buenazos, sí. Pero para infancias, el descubrimiento de Pipina. Ya, no hay más, la verdad. Los cuentos de la Quita, ¿no? Pero ahí se acaba la diversidad, ¿no? Tenemos una pregunta del público. Claudia dice, ¿dónde podemos comprar tu libro, Vero? Conmigo, paso mi yape en un ratito. En la Biblioteca Miguelina Costa, en Sí, Girón ahí, Contumaza. con autógrafo y foto incluida. ¿Alguien más de nuestras participantes dice, sí, Claudia, tienes que ir, ¿ah? Uy, yo te debo una visita, te debo varias visitas, creo, a tu biblioteca. Pero no dejen Ahora de ir hay a la sala de Biblioteca cine, Miguelina. hay ¿Mm? un archivo LGTB también. Sí, por favor, cuéntanos del archivo, de tu proyecto, de tu salita de cine, para que nuestro público se entere, para que nuestros participantes y participantes se enteren y puedan de repente apoyar o ir, no sé si es abierto al público, solo la niñez, si la niñez adulta de 0 a 99. Es para esa niñez especialmente. Sí, bueno, nosotros comenzamos el proyecto de la Biblioteca Miguelina hace 3 años, que ha sido un proyecto muy, muy beneficioso, creo, para el barrio donde estamos viviendo, que es un barrio muchas problemáticas, muy, muy duras. Entonces, y pensando en expandir un poco, sobre todo con las cosas que nos gustan a Ana Karina y a mí, y que también podría gustarles a las infancias, a los vecinos, las vecinas de aquí, que es el cine, ¿no? Que es como tal vez una forma mucho más fácil de llegar que los libros, que no tienen muy buena publicidad en algunos públicos.
Entonces, estábamos pensando en abrir esta salita de cine hace bastante tiempo. Teníamos un local que perdimos y luego volvimos a tener otro local ya un poquito más grande que está justo atrás de la biblioteca. O sea, atrás de la biblioteca hay una discoteca gay clandestina y al costado está la salita de cine, así que prácticamente es un centro cultural, ¿no? Ajá. Un circuito cultural, biblioteca, discoteca gay y salita de cine LGTB, y ahí también, como es grande, hay un espacio para un archivo LGTB. Entonces ahí hay literatura, justo hay varios libros que nos ha donado Julio de Crónicas de la Diversidad, de algunos proyectos que se han ganado. Entonces hay toda una colección de libros gays, lésbicos, ¿no? Y también están todos los libros que tengo yo sobre cuestiones LGTB y se pueden revisar. Todavía no, o sea, estamos terminando de implementar la sala de cine para que ya esté lista, que será a fines de mes, yo imagino, como máximo. Entonces, desde ahí ya vamos a poner horarios para que puedan ir y chequear el archivo, conversar, incluso vamos a hacer talleres de cine, de memoria LGTB, de varias cosas, ¿no? Para poder también autogestionarnos, porque todo lo pagamos nosotras. O sea, no es, el Estado no nos apoya ni con un sol ni con una silla, ¿no? Entonces, todo sale de nuestros bolsillos y de la ayuda de algunos amigos, amigas, amigues que les gusta el proyecto, ¿no? O sea, tenemos que mejorar nuestras formas de generar financiamiento ya cuando tengamos un poco más de tiempo. Pero ahí está en la biblioteca, está la sala de cine, que ya estará operativa, esperemos que a fin de mes, y está el archivo de la memoria LGTB, que tiene muchos libros que pueden ser revisados por los interesados en estudiar, investigar las cuestiones LGTB. Hermoso proyecto, Vero. Felicitaciones a ti, Ana Karina. Es maravilloso lo que hacen, de verdad, por las infancias de Girón con tu masa, y ojalá que se replique y haya más Miguelinas Acostas en todo el Perú. Por Ojalá que sí. favor, por favor, es urgente. Bien, muchísimas gracias, Vero, por esta linda entrevista. Antes de despedirnos, si alguien tiene alguna preguntita, algún interrogante aquí a Vero, aprovechen. Bueno, creo que no. Entonces, nada, mil gracias y hermoso saber de tu proyecto y hermoso saber de todo el proceso creativo, de todo lo que implicó escribir Camila tiene dos mamás y de todo lo que significa, ¿no? De todos los sacrificios que implican escribir en el Perú, ¿no? Sí, sí. Anímense a escribir también, creo que esa es la idea de participar en estos espacios, ¿no? Que, escuchen, de verdad no es tan complicado, escriban, hagan su libro cartonero, hagan La un tweet. Miguelina cartonera, Vero, hay que hacer la Miguelina cartonera. Sí, puede ser, puede ser. Puede Tenemos, ser, me dices, y te llevamos gente, conversamos con gente para que te dé tallercitos de cómo sí, iniciar una editorial cartonera. Sería hermoso. y escriban, hagan literatura, hagan cine también, graben a sus familias, graben ustedes mismos, pero hagan cosas.